Vamos a meditar en esta mañana, hermanos, en el Salmo 51. Les invito a que abran sus Biblias y que podamos ir dándole lectura a este hermoso salmo conforme vayamos avanzando en esta mañana. Salmo 51. Dice el versículo 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Volviendo al Señor, hermano, es lo que quiero que meditemos en esta mañana. Volviendo al Señor. Este salmo, hermoso salmo, lo escribe David, hermano, después de que fue confrontado por el profeta Natán con el horrible pecado que él había cometido. Conocemos muy bien la historia. Aquí, hermano, hay que notar que David no vino delante de la presencia del Señor por su voluntad. David tuvo que ser, en un sentido, emboscado y arrastrado delante de Dios. Él tuvo que caer de la seguridad y majestad de su trono. Tuvo que ser derribado de ahí y tuvo que darse cuenta, hermano, que hay un trono mayor que el de él, que hay un rey de reyes que todo lo ve y que todo lo juzga. Y cuando David fue derribado, cuando David fue arrastrado y traído delante de Dios, ahí en el suelo de la humillación, él clamó: ten piedad de mí. Hermano, ese clamor, ten piedad de mí, nos habla acerca del reconocimiento del estado pecaminoso en el que se encontraba David. Él no venía a apelar a su posición como rey. Él no venía a intentar justificarse. Él, hermano, ya había sido confrontado de esa manera, con esa historia que Natán le cuenta de aquel hombre que tenía su única ovejita y aquel hombre poderoso se la había quitado. ¿Recuerda usted la historia? Y cuando David se molesta y entonces dice que él es digno de muerte, ¿cómo habrá sido tan terrible y tan impactante para David, tan revelador, que Natán le dijo: tú eres ese hombre? Hermano, fue una caída de David terrible, que lo único que pudo exclamar fue: ten piedad de mí. ¿Cómo, cómo no habla de la gracia, ni siquiera de la misericordia de primera mano, aunque después la menciona? Pero ten piedad de mí. Esa palabra piedad, hermano, indica que, que una persona que está en un estado de superioridad y de bienestar, se inclina y extiende sus manos para levantar a aquel que está derribado y que no puede levantarse de otra manera. Es que esta persona que está sin necesidad de siquiera voltear hacia abajo, lo hace y se inclina para levantar al derribado. Eso es lo que David le estaba diciendo: ten piedad de mí. David sabía, hermano, en ese momento ya no pudo hacer nada más para esconderse, para defenderse, para ocultarse. Fue expuesto. Por eso él tuvo que decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Por qué? Porque en ese momento sabía que no había palabra que él pudiera decir que lo justificara. Él pudo haber hablado de sus guerras, él pudo haber hablado de sus cantos, él pudo haber hablado de cómo derribó a Goliat, él pudo haber clamado
al recuerdo, mira, yo no le hice nada a Saúl cuando me lo entregaste. No, mil cosas pudo haber dicho él, pero lo único que atinó a decir fue, ten piedad de mí. Y luego repite, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque, hermano, esta historia de David y Betsabé no es un solo pecado, es una cadena, es una sucesión de un pecado tras otro, tras otro, tras otro. Un pecado que intentaba cubrir el otro y que intentaba cubrir el otro. Y hermano, fue horrible esa época en la vida de David. Y aquí todo se destapa y todo se revela delante de sus ojos. Y él dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que aunque David no se quería humillar y que aunque David no quería ir delante de Dios y arreglar cuentas con él todo el tiempo se estaba acordando de su pecado. Y si no lo hacía conscientemente, Dios lo estaba haciendo. Ahora nosotros, hermano, que tenemos el Espíritu Santo, con mayor razón, el Espíritu Santo nos está recordando eso, ese pecado, hermano, que usted y yo tenemos ahí oculto, que no queremos arreglar, que no queremos enfrentar las consecuencias, que no queremos reconocer que ese pecado es contra Dios. Dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermano, ¿qué pecado le atormenta? ¿Qué pecado nos aleja delante de Dios? ¿Cuál es el pecado que nos está manteniendo en ese en esa vida amarga y triste y dolorosa? ¿Cuál es ese pecado, hermano, que nos está encadenando? Hagamos lo que hizo el rey David. Ahora, no esperemos tener que ser arrastrados ante Dios. Hay que volver a Dios por voluntad propia. Hay que venir, hermano, por voluntad propia y humillarnos delante de Él. Porque Dios quiere tener una comunión limpia, íntegra con nosotros. Dios no está contento y conforme con perder una comunión. Él quiere seguir y Él quiere volver a tener comunión con nosotros. Y hermano, esa es una grande noticia y una hermosa noticia. Pero hay que entender algo, hermano. Nosotros tendremos comunión con Dios o voluntariamente, o Dios tendrá que utilizar algún instrumento humano para traernos y arrastrarnos delante de Él. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ay, hermano, ¿cuántas veces nosotros clamamos delante de Dios? Señor, mira, alivia mi corazón. Señor, levántame. ¿Cuántas veces estamos ahí metidos deprimidos y enojados, hermano? ¿Cuánto cristiano su carácter ya ha sido modificado y ya su carácter ya es un espíritu agrio, es un espíritu amargo, es un espíritu de rencor que mira las cosas de Dios y ya no puede ver la sencillez, la bendición, la pureza en el servicio, en la gente de la iglesia, en quien está sirviendo? No, hay gente, hermano, que ya ha sido tan abatida por su rencor, que ya todo ve mal. Hermano, ese es un pecado personal. Y debemos de recordar que Dios escudriña los corazones. Ahora, hermano, probablemente estamos luchando con algo en nuestra mente, en nuestro corazón. Eh, nuestro pecado tal vez no esté en un vicio, tal vez sí, pero tal vez nuestro pecado no esté en el alcoholismo o en las drogas o en las apuestas o en algo así. Pero tal vez, hermano, hay aquí en nuestro corazón un pecado que nos retiene alejados de Dios. Volvamos a Dios, hermano, ahora, voluntariamente, sin necesidad de que Dios nos arrastre. Salmo 51:6, si regresamos ahí,
Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, debemos de regresar a Dios y tenemos que ir con un corazón sincero, quebrantado, y confesar nuestros pecados y declararle que reconocemos que todo lo que hemos estado haciendo y ese pecado que hemos guardado es a Dios a quien ofende, es a Dios, hermano, a quien afrenta. Y dice la Escritura, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermano, hay que volver a Dios. Ahora que su reprensión ha sido en lo íntimo, en lo secreto, yo estoy seguro que cada uno de nosotros, cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios, a la lectura bíblica, yo sé, hermano, que mientras que estamos exponiéndonos a eso, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y nos está recordando, hey, 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 no has arreglado eso en tu vida. Hey, no lo has arreglado. Hey, sácalo ya de tu vida, en lo íntimo, en lo secreto. Dios nos ha estado dando una oportunidad tras otra. Y no importa que el pasaje de la Biblia que hayamos leído, o que la predicación, o que el devocional que hemos escuchado, no importa que no hable de ese pecado que está oculto. Cuando la Biblia nos habla, el Espíritu Santo, hermano, aplica su palabra, nos recuerda todas las cosas, dice la Biblia, que ese es el ministerio del Espíritu Santo. Así que, aunque nuestro pecado, hermano, fuera nuestra amargura contra un hermano, y la predicación o la Biblia o el devocional hablara de congregarnos, aunque sean temas diferentes, Dios nos recuerda y Dios dice, hey, arréglate, corrígete allí en lo secreto, en lo oculto, porque mire lo que dice Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis hecho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hermanos, si ustedes tienen suficiente tiempo de vida como yo para darse cuenta que el mundo da muchas vueltas, entonces estará de acuerdo conmigo con lo que le digo, que tarde o temprano, si nosotros no nos arreglamos delante de Dios y no abandonamos nuestro pecado y volvemos a Él por voluntad propia, y cuando la reprensión ha sido en lo íntimo, en lo secreto, ahí en nuestro corazón, ahí en nuestra mente, si no lo hacemos a tiempo, hermano, todo lo que hemos hecho en oculto saldrá a la luz. Saldrá a la luz. No hay nadie. Aquí, hermano, vemos al rey David. Ni él se pudo librar. Hermano, nadie se puede librar de Dios. Nadie. Nadie se puede salir con la suya. Nadie. Todos, hermanos, necesitamos volver a Dios. Hay que volver a Dios buscando una renovación de nuestro espíritu. Dice Lucas 15:17, y volviendo en sí, estamos hablando del hijo pródigo, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire, comparándolo con el Salmo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio y un espíritu recto. Al igual que aquel muchacho, hermano, que violentando a su padre y al cariño que su padre le tenía, le pide su parte de la herencia y se va y lo malgasta, viviendo de una manera impía e inmoral. Allá, hermano, envuelto en su terrible rebeldía y pecado, fue humillado hasta lo peor.
Y ahí dice la Biblia, volviendo en sí. ¿Es usted, hermano, alguien que necesita volver en sí? ¿Es alguien que ha estado justificándose y justificando su pecado, tratando de echarle la culpa a cualquier otra persona o incluso a las circunstancias? Perdón. Pues yo le animo a que delante de Dios vayamos y que le digamos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque si nosotros no nos damos cuenta, dice la Biblia, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él puede enseñarnos la situación en la que estamos sumidos. Dice Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Volver a Dios, hermanos, volver a Dios da tanta felicidad que es inevitable servirle. Volver a Dios y que Dios, hermano, nos abrace con el perdón y con el amor que solamente Él puede darnos, nos trae tanta felicidad. Dice aquí, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hay ocasiones que nuestra vida espiritual la hemos dejado arrastrarse tanto en el pecado que ya no nos da gozo, ya no nos da alegría. Seguimos yendo a la iglesia porque es nuestra obligación y porque, bueno, tantas razones, pero a veces ya no disfrutamos, a veces ya no nos sabe, y por eso ya no cantamos. Por eso no servimos, por eso siempre vemos todo mal, por eso siempre todo lo juzgamos, por eso ya ahí van otra vez, decimos, y mira, ¿por qué no lo corre? Y tantas y tantas y tantas cosas. No, yo así de lejitos está bien, yo mejor no convivo con nadie para no tener problemas, yo mejor, y ahí tenemos esa pesadez, y hay que librarnos de eso, que Dios, hermano, nos vuelva el gozo de nuestra salvación. Mire el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo, mencionado todavía como Saulo, en los primeros días o en el primer tiempo de su conversión, él viene a Jerusalén y es presentado delante de los apóstoles. Él tiene ese encuentro con ellos y luego había rumores de que lo querían apresar a él y a todos los que estaban con él, y ellos le dicen, no, ¿sabes qué, hermano Pablo? Mejor regrésate a tu casa. Y dice el apóstol Pablo contándolo que cuando él fue a Jerusalén nadie le enseñó nada nuevo, nadie le mostró nada nuevo de lo que Dios le había de lo que Dios le había enseñado directamente. Y hermano, él fue alejado al principio, le tenían miedo, le tenían desconfianza. Pero después, cuando Bernabé va y lo regresa y comienza el ministerio, y luego Dios los llama para empezar los viajes misioneros, empieza a tener, hermano, un recibimiento de parte de los cristianos o de la gente que se estaba convirtiendo. Se convierte en el gran apóstol Pablo. Y luego viene en el libro de Hechos y Timoteo dos pasajes que me parecen muy interesantes, que quiero compartirles y compararlos. Dice Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, porque le había advertido el Señor que tendría tribulación. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que no estima preciosa su vida para él mismo. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Aquí todavía estaba teniendo el apóstol Pablo buenos tiempos. Y segunda de Timoteo 4:5, al final de su vida, en la última carta que él escribe y que poco tiempo después sí fue sacrificado, él dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio.
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí está el apóstol Pablo diciéndole a su discípulo Timoteo: mira, Timoteo, yo estoy acabando mi carrera con gozo. Y vaya que había padecido el apóstol Pablo, había padecido de propios y extraños, había padecido de traiciones y abandonos, y había padecido, hermano, de injusticias y de cárcel, y sabía que iba a ser sacrificado. Había recibido una sentencia de muerte por hacer nada malo, sino solamente predicar el evangelio. Este hombre que había sufrido tanto termina su carrera con gozo. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque no permitió que ninguna raíz de amargura se anclara en su corazón. Él volvía y volvía y volvía constantemente a Dios. Sí, porque el pecado nos quiere alejar, pero hay que volver a Dios. Yo les invito, hermanos, en este día, en este hermoso día que Dios nos da, volvamos a Dios. No importa quién lo alejó del Señor, no le permita a eso que lo siga alejando, que lo siga empujando lejos de tener una perfecta, íntima relación con Dios. Volvamos a Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Les amamos profundamente.